Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. En el país del sol naciente, donde el amanecer pinta el cielo con color de esperanza y misterio, surge una historia de sombras y poder. En las calles de Japón, una banda de marginados, conocido como los Yakuza, se alza desde los rincones oscuros para dominar todo un país. Con códigos de honor y tatuajes que narran sus vidas, los Yakuza han tejido su influencia en el tejido mismo de la sociedad japonesa. Acompáñanos a este viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir cómo estos guerreros de la noche dejaron su marca en la historia de Japón moderno. Hoy, Tribix viaja al mundo del crimen organizado. Hoy conocemos a fondo lo que es la Yakuza. Hoy exploramos sus orígenes en el período Edo, hasta su influencia en la cultura moderna. Descubriremos cómo esta organización se ha adaptado a lo largo del tiempo, manteniendo sus códigos de honor y su jerarquía. Esta es la historia de cómo un grupo de marginados llegó a dominar todo un país. Yakuza, un nombre susurrado en voz baja, un nombre que es sinónimo de crimen organizado en Japón. Estos grupos tienen una historia tan compleja como los tatuajes que a menudo adornan a sus miembros. Durante siglos, la Yakuza ha operado en las sombras, su influencia se extiende hasta el corazón de la sociedad japonesa. Son organizaciones estructuradas con estrictos códigos de conducta. Su historia está entrelazada con la historia del propio Japón, emergiendo de los restos de una sociedad feudal. Esta es su historia. Para comprender a la Yakuza, debemos viajar al Japón feudal. Imaginen una época de samuráis, shogunes y estructuras sociales estrictas. Cuando se abolió la clase samurái, muchos guerreros se encontraron sin amo, a la deriva en un mundo cambiante. Estos ronin, como se les llamaba, se convirtieron en candidatos perfectos para los nacientes grupos Yakuza. Otra semilla de la Yakuza fue sembrada por los Bakuto, jugadores ambulantes que viajaban por el país. Los Tequilla, vendedores ambulantes que luego se convirtieron en traficantes de productos ilícitos, formaron la tercera hebra en el ADN de la Yakuza. Estos tres grupos, los Ronin, los Bakuto y los Tequilla, convergieron en el crisol de la agitación social de Japón. Estas fueron las semillas de las que crecerían los Yakuza. Sus raíces se alimentaban de los márgenes de la sociedad. El siglo XVII vio el surgimiento de los kabuki-mono, grupos extravagantes de marginados que serían idealizados en la cultura japonesa. Estos hombres, a menudo ronin que buscaban un propósito en un mundo sin guerra, adoptaron vestimentas y peinados extravagantes, diferenciándose de las rígidas normas sociales del período Edo. Eran los punks, los rebeldes de su tiempo, desafiando a la autoridad con su propia apariencia. Los kabuki-mono no eran simplemente pandillas, tenían un código de honor, un retorcido sentido de la caballerosidad que resonaba en la gente común. Protegían a los débiles, o al menos esa era la imagen que cultivaban. Impartían su propia justicia, a menudo a través de la violencia, desafiando la autoridad de la clase samurái. Su desafío resonó en una población que se irritaba bajo las restricciones del shogunato Tokugawa. A medida que los kabuki-mono se desvanecían, su influencia era absorbida por los nacientes grupos Yakuza. Los casinos de Edo, la actual Tokio, se convirtieron en el caldo de cultivo para un inframundo criminal más estructurado. Los Bakuto, con su comprensión de las probabilidades y sus redes de informantes, alcanzaron prominencia. Establecieron elaborados casinos, ofreciendo no solo juegos de azar, sino también entretenimiento y un sentido de comunidad para aquellos en los márgenes de la sociedad. Dentro de estos casinos, comenzó a surgir una jerarquía que reflejaba las estructuras feudales de la época. El oyabun,
o figura paterna, se convirtió en un líder paternalista, exigiendo lealtad a su kobun, o hijos, a cambio de protección y una parte de las ganancias. Este sistema, basado en lazos y obligaciones familiares, se convertiría en una característica definitoria de la yakuza. El sistema Oyabun-Kobun fomentó un poderoso sentido de hermandad y lealtad dentro de la yakuza. De Edo a la era moderna, adaptándose a un Japón cambiante. La transición del período Edo a la restauración Meiji, a finales del siglo XIX, provocó una gran agitación en Japón. Con la abolición del sistema feudal y la rápida modernización de la sociedad, la yakuza se encontró en una encrucijada. Ya no podían depender únicamente de sus roles tradicionales como jugadores, protectores de los débiles o ejecutores a sueldo. Para sobrevivir, tenían que adaptarse. Se infiltraron en nuevas industrias, como la construcción y el transporte, utilizando su influencia para obtener contratos e intimidar a sus rivales. La capacidad de la yakuza para adaptarse, para evolucionar con los tiempos manteniendo su identidad central, resulta verdaderamente notable. Pirámides de poder. Entendiendo la jerarquía yakuza. La yakuza, lejos de ser una banda desorganizada de matones, opera con una jerarquía rígida, una pirámide de poder que dicta todo, desde la división del botín hasta la aplicación de su estricto código de conducta. En la cúspide de esta pirámide se encuentra el kumicho, el líder supremo de todo el sindicato. Debajo del kumicho se encuentra un consejo de asesores, los saiko komon, lugartenientes de confianza que brindan consejo y supervisan varios aspectos de las operaciones de la organización. El siguiente en la línea es el Sohonbucho, el jefe de la sede, responsable del funcionamiento diario de la organización. Los Wakagashira, poderosos comandantes regionales, controlan territorios y supervisan las actividades de múltiples pandillas dentro de sus áreas designadas. Son responsables ante el kumicho, pero tienen un gran margen de maniobra en la forma en que administran sus territorios. Sangre y saque rituales y vínculos de la yakuza. La jerarquía de la yakuza no es simplemente una cuestión de estructura organizativa. Se refuerza a través de un complejo sistema de rituales y tradiciones que unen a sus miembros en una red de experiencias y obligaciones compartidas. Uno de estos rituales es el sakazuki, una ceremonia en la que se comparte sake, vino de arroz japonés, entre un oyabun, un miembro de alto rango, y su kobun, un subordinado, formalizando su relación y solidificando su vínculo de lealtad. La ceremonia del sakazuki está impregnada de simbolismo. Compartir sake, una bebida sagrada en la cultura japonesa, representa la mezcla de sangre, lo que convierte al oyabun y al kobun en hermanos figurados. Otro ritual, el yubitsume, implica la amputación autoinfligida de la articulación de un dedo como forma de expiación por un error o transgresión. Estos rituales, aunque impactantes para los extraños, son parte integral de la cohesión interna de la yakuza. En el corazón de la estructura de la yakuza se encuentra el sistema Oyabun-Kobun, una relación jerárquica que sigue el modelo de la familia tradicional japonesa. El Oyabun, que literalmente significa figura paterna, actúa como patriarca, mentor y protector de su kobun, o hijo. Este sistema, basado en los principios confucianos de la piedad filial y el respeto por la antigüedad, crea una compleja red de obligaciones y expectativas que unen a los miembros en una red de lealtad e interdependencia. El oyabun brinda orientación, apoyo y protección a su kobun, a menudo actuando como mediador en disputas y velando por su bienestar. A cambio, el kobun le debe a su oyabun lealtad absoluta, obediencia y una parte de las ganancias obtenidas a través de sus actividades. Esta relación, construida sobre una base de confianza y obligación mutuas, trasciende la naturaleza puramente transaccional de las organizaciones criminales. A pesar de sus defectos, el sistema Oyabun-Kobun ha demostrado ser notablemente resistente, proporcionando un marco para la supervivencia y el éxito de la yakuza durante siglos.
La Yakuza, como cualquier organización poderosa, ha sido moldeada por los hombres que han ascendido en sus filas. Individuos cuya ambición, crueldad y astucia han cambiado las reglas de juego a lo largo de los siglos en las calles de Japón. Una de esas figuras es Kazuo Taoka, a menudo conocido como el padrino de la Yakuza, quien saltó a la fama en el caos de la posguerra, consolidando el poder y transformando al Yamaguchi-gumi, el sindicato Yakuza más grande, en un imperio criminal en expansión. El reinado de Taoka, que abarcó décadas, vio al Yamaguchi-gumi expandir su influencia a varias industrias, desde la construcción y el entretenimiento hasta las finanzas y la política. Comprendió el poder de la legitimidad, forjando alianzas con políticos y empresarios, desdibujando las líneas entre el inframundo y los escalones supuestamente respetables de la sociedad japonesa. Otra figura destacada es Hisayuki Machii, un legendario jefe yakuza conocido por su inteligencia, carisma e inquebrantable lealtad a su oyabun. Estos hombres, e innumerables otros que han ascendido en las filas de la yakuza, son producto de su tiempo, moldeados por las fuerzas sociales, económicas y políticas que han dado forma al Japón moderno. Para comprender a la yakuza, hay que comprender a los hombres que han encarnado su poder y sus contradicciones. Entre la miríada de sindicatos yakuza que operan en Japón, el Yamaguchi-gumi se erige como un gigante, una organización criminal en expansión con un alcance que se extiende mucho más allá de los reinos tradicionales del juego y la extorsión. Fundado en la ciudad portuaria de Kobe a principios del siglo XX, el Yamaguchi-gumi se ha convertido en una empresa multimillonaria, con tentáculos que llegan a la construcción, las finanzas, el entretenimiento e incluso la política. Con decenas de miles de miembros y asociados repartidos por todo Japón, el Yamaguchi-gumi opera con un nivel de sofisticación y disciplina que rivaliza con las corporaciones multinacionales legítimas. Su estructura jerárquica, con el kumicho en la cúspide, asegura una cadena de mando y una división del trabajo que permite al sindicato administrar sus vastas empresas criminales con despiadada eficiencia. La influencia del Yamaguchi-gumi no se limita a las actividades tradicionales de la yakuza. Se han infiltrado en negocios legítimos, utilizando su poder financiero y su reputación de intimidación para obtener contratos, manipular los precios de las acciones e influir en las decisiones políticas. La vasta riqueza del Yamaguchi-gumi, junto con sus profundas conexiones con políticos, empresarios e incluso funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo convierte en una fuerza formidable en la sociedad japonesa. Una nación dentro de una nación, el alcance de los sindicatos. La yakuza, lejos de estar confinada a los callejones oscuros y las casas de juego del inframundo japonés, se ha integrado profundamente en el tejido de la sociedad japonesa, extendiendo su influencia a varios aspectos de la vida diaria. Su presencia se siente en la industria de la construcción, donde se alega que controlan los sindicatos y obtienen contratos mediante la intimidación. Se han infiltrado en el mundo del espectáculo, administrando clubes nocturnos, bares e incluso agencias de talentos, desdibujando las líneas entre el crimen organizado y el glamour del mundo del espectáculo. Sus tentáculos financieros llegan a los bienes raíces, la negociación de acciones y los préstamos usureros, aprovechándose de aquellos que están desesperados por dinero en efectivo y están dispuestos a hacer la vista gorda a la fuente de sus fondos. El alcance de la yakuza se extiende más allá de las fronteras de Japón, con conexiones con organizaciones criminales en otras partes de Asia, Europa y América del Norte. Son una nación dentro de una nación, una sociedad en la sombra que opera en paralelo, y a menudo en connivencia con las instituciones de poder, y su influencia se siente en todos los rincones de la vida japonesa. La yakuza, conocida por su temible reputación, también realiza actos de sorprendente generosidad y apoyo comunitario. Esta dualidad complica su imagen en la sociedad japonesa. Ayudan a los vulnerables, cuestionando si son solo criminales despiadados. Operan dentro y fuera de la ley, mostrando brutalidad y compasión. Un ejemplo es su ayuda tras el terremoto de Hanshin en 1995. Movilizaron recursos rápidamente, superando la respuesta del gobierno.
Esta dualidad está en el corazón de la mística de la yakuza. Las líneas entre el bien y el mal no siempre están claramente definidas. Incluso en las sombras más oscuras pueden existir destellos de humanidad. Sección 2. Guardianes de la comunidad. El papel de la yakuza en tiempos de crisis. La rápida respuesta de la yakuza al terremoto de Kobe no fue un incidente aislado. A lo largo de su historia, a menudo han intervenido para brindar ayuda y asistencia en tiempos de crisis, llenando un vacío dejado por un gobierno que a veces se percibe como lento para reaccionar o desconectado de las necesidades de los ciudadanos comunes. Este papel como guardianes de la comunidad, aunque controvertido, les ha valido un grado de respeto a regañadientes por parte de algunos segmentos de la sociedad japonesa, particularmente entre los ancianos y aquellos que viven en áreas rurales donde la presencia de la yakuza es a menudo más visible. Tras el devastador tsunami que azotó Japón en 2011, la yakuza volvió a estar entre los primeros en llegar, proporcionando alimentos, agua y refugio a los supervivientes, limpiando escombros e incluso ofreciendo transporte a los desplazados por el desastre. Sus acciones, ampliamente difundidas en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, provocaron un debate sobre la naturaleza de la yakuza y su papel en la sociedad japonesa. Algunos argumentaron que sus acciones no eran más que un intento cínico de obtener publicidad positiva y desviar la atención de sus actividades delictivas. Otros, sin embargo, vieron una verdad más compleja, reconociendo que la yakuza, a pesar de su participación en actividades ilegales, también estaban profundamente arraigados en sus comunidades, con un interés personal en su bienestar. La realidad, como suele ocurrir con la yakuza, es probablemente una mezcla de ambas. Sus acciones, aunque sin duda egoístas hasta cierto punto, también ponen de relieve sus profundas conexiones con el tejido social de Japón, su comprensión de las necesidades de sus comunidades y su capacidad para movilizar recursos de forma rápida y eficaz. La influencia de la yakuza se extiende más allá del crimen, llegando al corazón de la economía japonesa. Su participación en industrias como la construcción y las finanzas ha suscitado preocupación por la corrupción y la competencia desleal. Las actividades económicas de la yakuza distorsionan los mercados y erosionan la confianza en el Estado de Derecho. El código de honor de la yakuza, con su énfasis en la lealtad y la obligación, a menudo enmascara una realidad mucho más oscura, en la que la violencia, la intimidación y la explotación son las herramientas del oficio. Las empresas criminales de la yakuza son vastas y variadas, y van desde los chanchullos tradicionales como el juego, los préstamos usureros y la extorsión hasta operaciones más sofisticadas que implican el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la trata de personas. Una de las actividades más lucrativas de la yakuza es el tráfico de drogas, en particular la metanfetamina, que ha hecho estragos en las comunidades de todo Japón. Los sindicatos de la yakuza controlan las redes de producción y distribución, explotando a personas vulnerables, a menudo adictos ellos mismos, para transportar y vender sus productos ilícitos. Los beneficios del tráfico de drogas alimentan otras actividades delictivas, creando un círculo vicioso de adicción, violencia y explotación. La participación de la yakuza en la trata de personas es igualmente abominable, ya que explota a mujeres y niños vulnerables, a menudo procedentes de países empobrecidos, obligándolos a prostituirse, a realizar trabajos forzados o a la extracción de órganos. Estas víctimas, atrapadas en una red de coacción y abusos, tienen pocos recursos legales, ya que temen las represalias de sus explotadores. Las empresas criminales de la yakuza, aunque a menudo envueltas en el secreto y la negación, proyectan una larga sombra sobre la sociedad japonesa, socavando el Estado de Derecho, alimentando la adicción y la violencia, y explotando a los miembros más vulnerables de la sociedad con fines de lucro. La presencia de la yakuza en la sociedad japonesa crea un clima de miedo e intimidación que afecta a la vida cotidiana. Su participación en negocios legítimos crea un campo de juego desigual, ahogando la competencia y la innovación. Los propietarios de pequeñas empresas a menudo se encuentran en el punto de mira de la yakuza para la extorsión. Negarse a cumplir puede dar lugar a vandalismo,
amenazas de violencia o incluso daños físicos. Este miedo constante a las represalias crea un clima de silencio. La influencia de la yakuza también se extiende a la esfera política, erosionando la confianza del público. Esta corrupción crea una sensación de cinismo y apatía entre los ciudadanos. El impacto de la yakuza va más allá de sus actividades delictivas. Su presencia socava el Estado de Derecho y erosiona la confianza en las instituciones sociales. Este miedo impregna la vida cotidiana, afectando a todo, desde las decisiones empresariales hasta el discurso político. La extorsión, conocida como sokaiya en japonés, es una piedra angular de las operaciones de la yakuza, una práctica insidiosa que se ceba en empresas, particulares e incluso industrias enteras, estrechando su control sobre el flujo de dinero e influencia. Sus métodos suelen ser sutiles, comenzando con amenazas veladas, pasando por tácticas de intimidación y culminando con la violencia si es necesario, dejando a sus víctimas ante una escalofriante elección, cumplir o enfrentarse a las consecuencias. Una táctica habitual consiste en atacar a las empresas durante las juntas de accionistas, interrumpiendo los procedimientos con amenazas y exigencias, con el objetivo de extorsionar grandes sumas de dinero a cambio de silencio o de la promesa de no interrumpir futuras reuniones. Estos ataques de sokaiya a menudo implican elaborados planes, utilizando información privilegiada y lagunas legales, lo que dificulta que las autoridades puedan perseguirlos. Otro método consiste en aprovecharse de las pequeñas empresas, utilizando la intimidación y las amenazas implícitas de violencia para extorsionar dinero por protección. Los comerciantes, restauradores y propietarios de bares a menudo se ven atrapados en un círculo vicioso de pagos, temiendo por su seguridad y sus medios de vida si se niegan. La capacidad de la yakuza para operar con impunidad, explotando las lagunas legales y basándose en una cultura de silencio entre sus víctimas, hace que la lucha contra la extorsión sea un reto importante para las fuerzas del orden. Este clima de miedo generalizado permite a la yakuza mantener su control sobre las comunidades, las empresas e incluso el panorama político. El siglo XXI ha supuesto una nueva era para la yakuza, marcada por un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden, un descenso en el número de miembros y una lucha por adaptarse a una sociedad en rápida transformación. Los otrora intocables padrinos del inframundo japonés se enfrentan ahora a una serie de factores que amenazan su propia existencia. Las fuerzas del orden, tanto nacionales como internacionales, han intensificado sus esfuerzos para desmantelar los sindicatos de la yakuza, llevando a cabo redadas de alto perfil, incautando bienes y deteniendo a figuras clave. El gobierno japonés ha aplicado leyes antipandillas más estrictas, lo que dificulta que la yakuza opere abiertamente y corta su acceso a los negocios legítimos. La yakuza también se enfrenta a un reto demográfico. Las generaciones más jóvenes, menos ligadas a las nociones tradicionales de lealtad y jerarquía, son menos propensas a unirse a sus filas, atraídas por otras oportunidades en una economía globalizada. La imagen romantizada de la yakuza, que en su día fue una poderosa herramienta de reclutamiento, se está desvaneciendo, sustituida por una comprensión más realista de la brutal realidad del crimen organizado. A pesar de estos retos, es poco probable que la yakuza desaparezca de la noche a la mañana. Sus profundas raíces en la sociedad japonesa, sus recursos financieros y su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes garantizan que seguirán siendo una fuerza a tener en cuenta en un futuro previsible. Sin embargo, la era del padrino intocable ha terminado. La yakuza, a pesar de su menguante influencia, ha marcado profundamente a la sociedad japonesa, un legado de sombras que sigue dando forma al tejido social de la nación, a su economía y a su relación con el mundo. Su historia es una advertencia sobre el poder, la corrupción y el seductor atractivo del dinero fácil. Su influencia aún puede sentirse en la industria de la construcción, en el mundo del espectáculo y en los pasillos del poder, un recordatorio de su capacidad para infiltrarse en las instituciones legítimas y explotarlas para su propio beneficio. Su legado sirve como una advertencia sobre los peligros del poder sin control, los efectos corrosivos de la corrupción y la importancia de un sistema legal robusto que haga responsables a los que están en el poder. Desde Japón hasta Estados Unidos, México y Venezuela,
la presencia de los yakuza se ha extendido. Aliados con poderosos cárteles como el Cártel Jalisco, Nueva Generación, los Viagras, Operativo Sierra Leona y Cartel de Sinaloa, los yakuza han forjado alianzas que fortalecen su imperio. Sin embargo, su camino no ha estado exento de enemigos formidables, como los Carteles Unidos y las Triadas, con quienes han librado batallas en las sombras. Sus actividades delictivas abarcan un amplio espectro. Desde el siglo XVIII hasta el presente, los yakuza han demostrado una capacidad inquebrantable para adaptarse y prosperar en un mundo en constante cambio. Con más de 100.000 miembros, su tamaño y estructura organizativa les permiten operar con una eficiencia temible. A lo largo de los siglos, han mantenido su estatus activo, consolidando su posición como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Si has disfrutado de este viaje a través del intrigante mundo de los yakuza, dale like a este video y suscribe a nuestro canal para más contenido. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la influencia de los yakuza en la cultura moderna japonesa? Deja tu comentario abajo, nos encantaría leerte. Hasta pronto, guerreros.